Buenas, yo soy el Dr. Isaac y hoy vamos a ver trastornos hídricos y hemodinámicos. De nuevo, todas estas presentaciones, todo esto es información que está disponible en el libro de patología de Robbins. Ya vimos lo que es daño celular, muerte y adaptación, inflamación, reparación. Ahora seguimos con el siguiente capítulo, que son los trastornos hemodinámicos. Este es como tal, la captura de pantalla del capítulo. Y vamos a empezar definiendo lo que es edema. Vamos a hacer la definición, los tipos de edema, local general, mecanismos, edema pulmonar y edema cerebral. Antes de comenzar con edema, necesitamos recordar que el sistema circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Y este es un circuito cerrado, que es el que donde se mantiene todo el líquido. Aparte de ello está el sistema linfático, que lo que no se lleve el sistema circulatorio, lo que no se lleve las venas, entra dentro del sistema linfático para poder ser llevado, ¿no? Y el sistema linfático luego deriva, ¿dónde? En venas cavas. Entonces vamos a comenzar primero con cuáles son o qué es ósmosis. Ósmosis es definido como tal el paso de líquido a través de una membrana semipermeable. Recordar que la membrana semipermeable, en este caso, ¿qué va a ser? Pues van a ser la pared de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que mantiene ese líquido dentro de los vasos sanguíneos? Pues va a ser todas las proteínas. ¿Cuál es la proteína principal? La albúmina. Y esta presión que generan, recuerden que el líquido se mueve hacia donde haya más proteínas o por un gradiente de eléctrico en base a electroquímica. ¿Sí? Pero la, la presión que generan las proteínas se le conoce como presión oncótica, osmótica o coloidosmótica. Una vez visto qué es lo que mantiene a este líquido dentro del sistema circulatorio, qué es lo que lo saca, qué es lo que hace que el líquido salga de los vasos sanguíneos, pues es la presión hidrostática, que también puede ser llamada como la presión arterial o también la presión venosa. Es la presión hidrostática, que es la presión que viene a raíz del corazón, ¿no? Entonces, ya habíamos visto este tema en inflamación, donde la salida del líquido en las cavidades se le conoce como trasudado, ¿no? Pero la salida del líquido en los tejidos se le va a conocer como edema. Y aquí lo tenemos dentro del esquema, que es ya sea el aumento de la presión hidrostática y la disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Ya puede ser disminución en la cantidad de proteínas, como una enfermedad hepática, o un aumento en la pérdida, como una nefropatía, ¿no? El edema es muy particular. Si un tejido tiene más líquido, pues este líquido lo que va a hacer va a separar las células, como lo podemos ver aquí, donde en el lado derecho tenemos un corte histológico de epidermis, o sea, piel, donde no tiene nada. Y aquí podemos ver ya a la izquierda el edema de la epidermis. El edema en la epidermis se va a conocer como esponjiosis. Pero ¿cuál es el punto aquí? Donde este líquido lo que hace es va a separar a las células. Separa las células, como podemos ver aquí, y se pueden llegar a ver incluso los puentes intercelulares entre ellas. Esto se le conoce como esponjiosis. Esto es el edema. Entonces, la definición de edema es el acúmulo de fluido en los tejidos. El acúmulo de líquido en las cavidades, el libro lo maneja como efusión, pero pues nosotros lo vamos a conocer pues ya sea efusión, derrames o ascitis. Hay diferentes patologías que pueden afectar ya sea la presión hidrostática o que se obstruyan los linfáticos o la disminución de la presión oncótica. Aquí hay diferentes, cada uno tiene una patología diferente, pero todos recurren a lo mismo, es o aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Hay tipos ya sea local, solamente en ese órgano o general. Y el edema pulmonar también se le conoce como efusión pleural. Este es un esquema muy rápido y sencillo
de cómo puede ser una falla cardíaca. La falla cardíaca hace que haya una mayor presión hidrostática capilar, y a su vez hace que haya menor flujo renal, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se aumenta la retención de sodio, aumenta la retención de líquido y como tal da edema. Lo otro es la malnutrición, ya sea por no una inadecuada síntesis proteica hepática o una pérdida de proteínas a través del riñón, lo cual disminuye pues la cantidad de albúmina, disminuye la cantidad de plasma y disminuye la cantidad de presión osmótica del plasma y como tal da edema. Este es un ejemplo donde el edema en miembros inferiores o el edema en extremidades, el acúmulo de líquido, si nosotros presionamos esa extremidad al momento de retirar nuestro dedo, se va a quedar marcado. Este signo es un signo positivo de edema. ¿Cómo conocemos este signo? Se conoce como signo de Godet y se gradifica en base a cruces. Otro ejemplo, ya habíamos hablado ya hablamos del sistema circulatorio, de presión oncótica y la presión hidrostática. ¿Qué pasa si hay alguna obstrucción del líquido, de los linfáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si por alguna razón se le quitan toda la cadena ganglionar a una paciente debido a alguna tumoración, algún cáncer, por ejemplo un cáncer de mama, donde hay veces donde dentro de los protocolos tienen que retirar la cadena ganglionar, entonces ya no está este drenaje linfático, entonces ¿qué es lo que hace? El líquido se acumula. ¿Cómo se le conoce a este? Como linfedema. Y tenemos un ejemplo de las extremidades superiores y otro de las extremidades inferiores. Y el edema pulmonar mencionan que después se genera una efusión pleural, pero también hay edema pulmonar que no pasa a hacer efusión pleural, lo que no hace derrame como pasa en asma. ¿Por qué? Porque aquí el edema es en donde es en los bronquiolos. Como podemos ver aquí tenemos un bronquiolo normal y aquí la pared se engruesa por la acumulación del líquido y como este líquido es tanto que lo empieza a secretar, ¿no? Hay diferentes esquemas a lo largo de toda la bibliografía, pero esto no va a generar una fusión pleural. ¿Dónde se genera una fusión pleural? Solamente cuando es un edema, pero ¿dónde? Alveolar. El edema alveolar es el que tiene la fusión pleural. Si uno quiere saber más acerca de asma, puede revisar la estrategia para el manejo de asma, que se llama GINA. La conocemos entre todos como la GINA. Otro que vamos a ver es la presión intracraneal. La presión intracraneal, también llamada como PIC, porque está dada por 3 factores: masa, sangre y líquido cefalorraquídeo. La masa, aquí entendemos por masa, por ejemplo, el cerebro, la cantidad de vasos, el tejido. Sangre y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí va a haber mucha discrepancia a lo largo de la trayectoria académica porque va a haber mucha gente, sobre todo las personas que son hablantes de español. Hay gente que dice que la masa y sobre todo al menos en México, mencionan que masa es masa la de las tortillas, ¿no? Hay gente que en otros países es masa la del pan, ¿no? Pero todas estas personas, pues, conforme avanzan, se les olvida que, pues, evidentemente el lenguaje es vasto y masa puede simplemente significar la cantidad de materia de un cuerpo. Y entonces nada más es que es materia. Y materia es, pues, puede ser cerebro, parte del encéfalo, el tronco, etc, etc. Entonces, estas tres, la masa, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, van a estar en armonía. Claro, evidentemente no es la misma cantidad de cerebro que la misma cantidad de sangre que tiene uno dentro de la bóveda craneana. No, es mayor la cantidad de masa y la sangre y el SR pasan a segundo plano. Hay que recordar que la bóveda craneana es como tal una bóveda, es un espacio cerrado, ¿ok? Entonces, lo que puede suceder es por alguna cosa o aumenta la sangre por algún tipo de hemorragia, aumenta el líquido cefalorraquídeo por algún tipo de hidrocefalia, por una disminución del drenaje, o que aumente la masa. ¿Cómo sería el aumento de masa? Porque hay un tumor, ¿no?
Y esto lo que va a pasar es, dependiendo de lo que se aumente, va a desplazar a lo demás, va a desplazar a la masa, al líquido cefalorraquídeo, y el cráneo, como es una bóveda cerrada, no va a pasar nada con el cráneo, sino más bien el resto es el que va a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de tumores, hay muchos tipos de tumores cerebrales. Ya no está para decirse, tengo un tumor cerebral, sí, o el paciente tiene un tumor cerebral, sí, pero ¿cuál tipo de tumor cerebral tiene? Porque los tumores cerebrales tienen diferente pronóstico, tienen una diferente etiología y algunos, dependiendo del grado, tienen hasta diferente manejo. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si aumenta la sangre, bueno, pues lo que hace es va a desplazar las demás estructuras. A su vez, si aquí en lugar de sangre fuera un tumor, lo que hace es desplazar las demás estructuras. Por eso hay veces donde el tratamiento se compone en craniectomías para liberar la presión, porque ¿qué es lo que sucede en dado caso? Ocurren hernias cerebrales, y si se hernia el cerebro, el paciente muere. Hiperemia y congestión. Vamos a ver el concepto. El concepto de hiperemia y congestión es el mismo, aumento de volumen sanguíneo, pero hay diferencia entre si es arterial o si es venoso. Si es arterial se le conoce como hiperemia y si es venoso se le conoce como congestión. Para hacerlo más sencillo, el aumento de volumen sanguíneo, si es arterial, hiperemia, si es venoso, es congestión. Esto está dado por diferentes factores. Normalmente la hiperemia está dada por procesos inflamatorios y la venosa es por una disfunción venosa. Vamos a ver lo que ahora es hemorragia, trombosis, embolia, infarto, pero todas estas están conectadas. ¿Okay? Antes de comenzar, necesitamos saber qué es lo que involucra a todos ellos, ¿no? Que sería que evita que la sangre salga o que te desangres o que sangres, ¿no? ¿Cuáles son de todo esto? Es lo que participa en esta parte para evitar que un paciente sangre, ¿no? Plaquetas, vasos sanguíneos, endotelio, fibrina, contracción, hemostasia, factores de coagulación. Bueno, pues son todos estos: las plaquetas, los vasos sanguíneos, el endotelio, la contracción muscular, los factores de coagulación y la fibrina. Y a todo esto, el, el uso de todo esto se le conoce como hemostasia. Aquí directamente del libro, proceso que involucra plaquetas, factores de coagulación y endotelio para evitar un trombo o limitar para formar un trombo o limitar el exceso de sangrado. ¿Cuáles son los factores de coagulación? Pues son todos, ¿no? Son todos estos los factores de coagulación. ¿Cuál es el punto final de los factores de coagulación? Generar un trombo, generar un coágulo. ¿Un coágulo de qué? De fibrina. Y si no se forma esto, lo que vamos a tener va a ser hemorragia, ¿no? Hemorragia viene de hemo, que significa sangre, y ragia, que significa romper o ruptura o fluir. Entonces, hemorragia es pérdida de sangre por la ruptura de un vaso sanguíneo. Vamos a ver los mecanismos y localización, tamaño y forma, que son todas estas. Tenemos las petequias, que es hemorragia de 1 a 2 milímetros, que son como un puntilleo. Púrpura, que es más de 3 milímetros, que ya después, cuando uno aborda estos temas, se dividen en palpable o no palpable. Un hematoma, que si es un morete, no es un morete, solamente es el acúmulo de sangre. La equimosis es el morete. ¿Por qué la equimosis es el morete? Porque la equimosis, como todo el mundo ha tenido un morete y si ha sido lo suficientemente observador, puede darse cuenta que conforme pasa el tiempo, el color va cambiando. A eso se le conoce como morete. Ya depende mucho en qué día estés, el tipo de coloración que va a tener. Dentro de las cavidades es hemo más la cavidad. Por ejemplo, si tenemos sangre en el tórax, hemotórax. Si tenemos sangre en el peritoneo, hemoperitoneo. Si tenemos sangre en el pericardio, hemopericardio. Si tenemos sangre en la articulación, hemoartrosis. Y por ejemplo aquí pues ya habíamos visto esta parte de pues qué sería pues una hemorragia intracraneal. Estas hemorragias intracraneales se van a ver después en neurología o en clínica directamente, la que las vamos a dividir en epidurales, subdurales, intracerebrales o intraparenquimatosas y subaracnoideas. ¿Cuáles son los factores que ayudan a que se generen estos trombos?
Pues para que se generen estos trombos, ya vemos qué pasa si se rompe un vaso, pero qué es lo que hace que evite que se rompa. También la formación de trombos de manera excesiva también son patologías, como son y estas están dadas por esta triada. ¿Cómo se le llama a esta triada? Se le llama triada trombogénica o triada de Virchow, que está dada por daño endotelial, anormalidades en el flujo y estados de hipercoagulabilidad. ¿Sí? ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, pues primero tienes, digamos, el sitio de la lesión donde se rompe el endotelio. ¿Qué es lo primero que pasa? Ocurre una vasoconstricción. El músculo liso que rodea al vaso sanguíneo lo que va a intentar va a ser contraerse para intentar limitar la cantidad de sangre que salga de él. Después de ello tenemos la acumulación y lo primero es el tapón plaquetario, donde llegan primero las plaquetas, cambian su conformación para poder adherirse entre ellas, empiezan a secretar ADP y tromboxano, se empiezan a reclutar y generan el tapón hemostático. El primer tapón hemostático está dado por plaquetas. Estas plaquetas, junto con el factor tisular, que es el factor 3, van a utilizar toda la cascada de la coagulación. ¿Para qué? Para empezar a enlazar la fibrina, van a empezar a polimerizar el fibrinógeno y van a generar fibrina, que va a ser una red, la cual va a añadir todavía más plaquetas, pero también qué es lo que hay adentro del vaso sanguíneo. Bueno, también tenemos eritrocitos y neutrófilos, que van a ser los que se van a incrustar en este tapón. ¿Qué patologías o cómo vamos a conocer cada uno de ellos? Bueno, el daño endotelial puede ser conocido como activación endotelial o disfunción endotelial, que este puede estar dado por infecciones, inflamación o daño físico. El flujo anormal, también conocido como turbulencia, si hay algún tipo de turbulencia como tal, o estasis. Si no se mueve la sangre, se le conoce como estasis. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a promover la activación endotelial. Y los estados de hipercoagulabilidad los dividimos en dos: primarios, que también son llamados genéticos, o secundarios, también llamados adquiridos, como por ejemplo deficiencias en ciertos factores, o en secundarios, pues cáncer diseminado. Hay diferentes patologías, cada una con su propia fisiopatología. No vamos a revisar todas, solamente es para comprender que todas ellas respetan la triada de Virchow y así es como se genera la trombosis. Se generan trombos, pero ¿cómo está hecho el trombo? Un trombo es un coágulo en el vaso sanguíneo. ¿Y cuáles son los elementos de un trombo? Ya lo habíamos visto: morfología o la histología de él. Entonces, para poder comprender cómo está hecho un trombo, tenemos que saber qué es lo que hay dentro de un vaso sanguíneo, dentro del torrente sanguíneo. Entonces tenemos que eritrocitos, tenemos plaquetas, tenemos leucocitos y aparte la fibrina. Entonces tenemos células rojas, células blancas y tenemos proteínas. Esta conformación, recuerden que el vaso sanguíneo sigue, la sangre sigue pasando a presión. Entonces se van a ir pegando poco a poco diferentes estructuras o diferentes células, lo cual va a dar la diferencia de un trombo, ¿no? Digamos que vas a tener una línea donde son puros eritrocitos, otra línea donde son leucos más proteínas, otra línea de eritrocitos y así sucesivamente. ¿Cómo le conocemos a todo esto? Líneas de Sand. Líneas de Sand se conocen a estas partes laminadas. Pero ya en práctica, no es que se vea blanco directamente, no, es simplemente que se ve más pálido que la parte donde hay eritrocitos. Y como esa parte se ve más pálida, pues dicen, no, pues son blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Tampoco se va a ver directamente como lo vimos en el esquema de blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. No. ¿Cómo se va a ver? Va a tener esta estructura como laminada. Más que laminada, es marmoleada. Si se pueden dar cuenta, aquí todas las fibras no van derechas, ¿no? Estas tienen giros, tienen curvas. Esta parece en marmoleado, dividida por las células sanguíneas y las proteínas.
Con la formación de fibrina se le conocen como las líneas de Sand. Otro ejemplo de trombo es el trombo mural. El trombo mural también, mural, ¿por qué? Porque está en la pared cardíaca. La clasificación, aquí depende mucho de la localización que me estén pidiendo. Si se nos definen arterias o venas, o se refieren a arterias de gran calibre o vasos de mediano calibre, depende mucho de lo que nos estén hablando. O si se refieren a la clasificación de si ocurre algún trombo en páncreas, ocurre algún trombo en riñón, ocurre algún trombo en sistema nervioso central, depende mucho de ello. ¿Cuáles son el porcentaje de obstrucción? Las patologías que sí están bien definidas en cuestión de eso son trombosis mesentérica, trombosis venosa profunda, trombosis superficial. Y normalmente ya aquí vamos a ver que las trombosis en las arterias las vamos a encontrar directamente como infartos. ¿Qué es lo que le va a pasar al trombo? El trombo pueden pasarle más de una cosa. Digamos que tú tienes un trombo y este puede pasar a simplemente agrandarse. Es el mismo, pero solamente es más grande. ¿Qué es lo que también puede pasar? Puede que se desprendan partes del trombo. Y esto como lo vamos a conocer como un émbolo. Las partes desprendidas del trombo o el trombo desprendido de su sitio de origen se le conoce como émbolo. Si tienes el trombo y ocurre una fibrinolisis, si está hecho por polímeros de fibrina, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Romper la fibrina, fibrinolisis. ¿Qué pasa si ocurre esto? Pues ya no va a haber trombo, se va a quitar. Y la otra parte es que el trombo se integre al vaso sanguíneo y ya se vuelva una parte del vaso sanguíneo. Tenemos otro ejemplo, un trombo pero más grande. Si el trombo sale es un émbolo, si ocurre fibrinolisis eso ya no hay trombo, o si se integra. Entonces para ello tenemos esta mnemotecnia salida directamente del libro, que cuando se agranda es propagación, cuando se emboliza es porque viaja, y cuando se disuelve o la disolución del trombo es cuando se quita, y cuando se reorganiza y recanaliza es cuando se fusiona. De nuevo, capturé pantalla directamente del libro para ejemplificar que esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es directamente del libro. Propagación, tenemos el trombo y este pues va a aumentar de tamaño en el mismo lugar. Agranda pero en ese mismo lugar. Embolización, digamos que tienes un trombo, digamos en extremidades inferiores, y este lo que puede hacer, se puede soltar y puede viajar hasta los pulmones, o también puede viajar, va hacia el corazón, pulmones y luego hacia el sistema nervioso central. Puede que se quite por los mecanismos de fibrinolisis, o puede que se organice y se canalice. Esto pasa cuando se fusiona. Hay varias fases para canalizar un vaso. Hay diversos esquemas a través de internet. Esta es la forma de ejemplificarlo mejor, donde tienes un trombo y lo que va a pasar es se van a empezar a rodear de células epiteliales y la porción del trombo, que es lo que va a suceder, se va a fibrosar. Se va a fibrosar y esta recanalización es la formación de estos huecos para que siga pasando la sangre. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de este trombo? Bueno, pues las consecuencias clínicas dependen de cada uno. Dependen de cada uno, ¿por qué? Porque como estamos hablando de patología muy, muy general, pues esto puede ocurrir en páncreas, puede ocurrir en riñón, puede ocurrir en hígado, puede ocurrir en vaso. ¿Sí? Entonces no es directamente como saber como cuál es la consecuencia clínica de cada uno, ¿no? Claro que un patólogo tiene que saber esto para poder saber qué es lo que le están enviando y saber cuáles son los protocolos y las guías para saber qué diagnóstico emitir. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias clínicas de ello? A rasgos generales, hay que comprender qué es lo que pasa si un vaso se tapa o se obstruye. Si un vaso se tapa o se obstruye, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a pasar sangre, ¿no? Si no pasa sangre, ¿qué es lo que sucede? No va a pasar oxígeno. ¿Cómo le llamamos a la falta de oxígeno? La conocemos como hipoxia. Y si no hay hipoxia, y si no hay oxígeno y pasa hipoxia, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Va a ocurrir isquemia. La isquemia es la falta de esa irrigación sanguínea.
Y seguido de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a acumular las especies reactivas de oxígeno y consecutivo a ello la necrosis, ¿no? Y aquí es donde pongo acúmulo de sangre también. ¿Por qué? Porque depende mucho de dónde estemos tapando. Si tapamos arteria o si tapamos vena. ¿Cómo le llamamos a este tipo de necrosis que está dada por los coágulos? Necrosis coagulativa. ¿Qué es lo que... ¿Cómo llamaríamos a una embolia? Es el desprendimiento de cualquier masa sólida, ya sea líquida, gaseosa, y es llevada de un punto de origen a uno distante. Hay diferentes tipos de embolia: sólida, líquida y gaseosa. Por ejemplo, sólida, la más común, la tromboembolia. Líquida, por líquido amniótico, y gaseosa puede ser aire o nitrógeno. Frecuentemente después de que se obstruye, ¿qué es lo que sigue? Un infarto, ¿no? Un infarto que es las consecuencias clínicas que estábamos viendo. La embolia pulmonar, la más común, el 60-80% de los casos de embolia siempre van a terminar en pulmón. Y estos son los diferentes tipos de embolia. ¿Cuál es la embolia más popular? La tromboembolia. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar una embolia de líquido amniótico, pues en pacientes en pacientes embarazadas. O embolia grasa en pacientes que sufren fracturas de huesos largos. Esta es una imagen donde aquí tenemos el vaso sanguíneo y como hay un coágulo que prácticamente se quedó atorado. Hay diferentes guías que no vamos a encontrar directamente estos temas, sino los vamos a encontrar aplicados al órgano que está afectando. Infarto, área de necrosis isquémica por oclusión de aporte arterial o drenaje venoso, depende mucho, es arteria o vena. ¿Okay? Y esto puede, que nos da como consecuencia, es la consecuencia clínica de todo esto, pues el infarto que va a ser y que va a ocasionar una necrosis coagulativa. ¿Qué es qué tipo de necrosis ocasiona lo que da un coágulo? Pues necrosis coagulativa. Los mecanismos, hay diferentes mecanismos de infarto, ya los hemos visto: trombosis, embolias, tromboembolias, vasoespasmo. ¿Por qué? Porque también están rodeados de músculo. Una placa traumatosa, compresión externa, torsión como las torsiones testiculares, la torsión ovárica o los vólvulos, que es prácticamente torsión del intestino, ruptura de vasos, síndrome compartimental o el atrapamiento del saco herniario con una de hernias abdominales, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a contribuir al desarrollo de este infarto? Uno, ¿cuál es la anatomía vascular que tiene el órgano? Dos, el porcentaje de oclusión que tenga el vaso. Tres, ¿qué tan vulnerable es este tejido a la hipoxia? Hay tejidos más vulnerables a la hipoxia. Y en segundo, ¿qué tanta hipoxemia tiene? En cuestión de gravedad depende mucho de lo que estemos hablando, porque hay casos más graves dependiendo de todos estos factores que estamos viendo. Pero en resumidas cuentas, casi siempre es: entre más tiempo pases sin tratar esto, más se va a necrosar y más vas a perder de ese órgano. Pero vamos a ver estos dos tipos de infartos que estamos viendo, si es arterial o venoso. Si es arterial, se le conoce como infarto blanco. ¿Por qué? Porque tapa la arteria y ya no hay ese aporte de sangre, ¿no? Entonces va a perder toda esta coloración y se va a ver como infarto blanco. Por el otro lado, si se tapa la vena, que es el drenaje venoso, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la arteria todavía está disponible. Entonces va a seguir pasando sangre y se va a acumular esta sangre, dando esta coloración que no es roja como tal, sino es un poco más como café oscura. Y esto es toda la clase de de hemodinamia, de trastornos hemodinámicos. Yo soy el doctor Isaac. Y no olviden suscribirse, comentar y darle like para que pues el algoritmo nos siga recomendando. Y si hay algún tipo de tema o algún tipo de corrección que quieran hacer, siempre pueden ponerlo abajo.
No hay problema alguno, porque lo que yo digo no es la verdad absoluta, siempre está cambiándose. Eso espero en las próximas clases. Gracias.